Muy buenos días, mi nombre es Melissa Falquez Morante, soy estudiante de la carrera de Derecho y hoy día vengo a traerles el tema sobre la violencia digital de género o violencia de género digital. En este día vamos a aprender un poquito más sobre cómo se da esta violencia, a quiénes son las personas que quizás más esto acarree y cómo se puede evitar. También el Estado lo que ha hecho para tratar de tomar de mejor manera las medidas necesarias para poder evitarlo en nuestro país. Entonces, comencemos. Mientras la juventud se va desarrollando en el día a día en la sociedad, así mismo van a desarrollándose los desafíos que estos tienen que ir superando de a poco. Pero vemos que muchas personas o muchos de estos jóvenes sufren diferentes tipos de abuso. Ya no es como quizás antiguamente las personas iban creciendo y tenían un desarrollo más, podríamos decirlo, más personal. Ya un desarrollo de una persona hacia otra persona era una interacción de cara a cara. Hoy en día ya no es así por la tecnología, ¿no? Eh, Vemos que ahora estos abusos en la tecnología que se han dado por medio de la tecnología son mucho más frecuentes, pues se da por el uso diario de la tecnología. Ahora bien, nosotros, ¿qué podemos hacer para que estos no sufran de manera tan hostil los abusos cibernéticos? Eh, a lo largo de los años siempre se ha ido creando derechos, se ha ido creando leyes para proteger a todas las personas, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito civil, entre otros tipos de cosas. Y esto debido a que se ha tenido que ver una manera de protección a las personas. Vemos que esto es un camino, ¿no? Las leyes, las leyes son un camino para poder reclamar o para poder exigir lo que es justo para nosotros, lo que nosotros merecemos. Así que como ha habido leyes o decretos que ayuden a mejorar el buen vivir en comunidad, se han ido desarrollando así mismo códigos donde se va salvaguardando los abusos cibernéticos. Quizás antiguamente estos abusos no eran dados porque la tecnología hoy en día es la que ha sido desarrollando tanto y hoy en día es que hemos tenido este magnitud de abusos. La Constitución, el Código Orgánico Penal, entre otros decretos, incluso el Código de la Niñez, han sido creados específicamente para perseverar y sancionar a quienes no respeten y proteger a los jóvenes del maltrato. Muchas veces uno piensa que las personas realmente no saben que tenemos la Constitución. Los jóvenes realmente quizás no le toman la debida, eh, el debido respeto, el debido importancia de que allí se encuentran todos nuestros derechos, allí se encuentran todo lo que podemos nosotros reclamar como ciudadanos ecuatorianos. Quisiera empezar este análisis entonces topando el tema más importante, se podría decir lo que gira en torno de esto, que es la Constitución de la República del Ecuador, el cual, como quizás muchos sabemos, es la norma suprema y esta nos permite determinar los derechos que todos como ciudadanos ecuatorianos tenemos, en especial los derechos de atención prioritaria, que son estos los jóvenes, niños o niñas. Esto se encuentra establecido en el artículo 35 de nuestra Constitución. Ahora bien, vamos a leer estos artículos para poder entender mejor sobre esto. Vemos aquí, artículo 11, numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación, política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud por portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará esta discriminación. Vemos que aquí la ley está siendo sancionativa, no solamente nos dice qué derechos tenemos, sino la repercusión por violar estos derechos, que es la sanción. Artículo 16, numeral 1 y 2 nos dice, todas las personas de forma individual o colectiva tienen derecho a
una comunicación intercultural, incluyente, diversa, participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma de su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El acceso universal de las tecnologías de información y comunicación. Como vemos ahí, el acceso a la tecnología de información y comunicación se nos es muy claro que eso respecta con el Internet. Todos tenemos derecho a usarlo. Es un derecho humano hoy en día poder tener el Internet, pues obviamente nos habilita y nos agilita mucho lo que es el encontrar información, el saber sobre muchas otras culturas, entre otras cosas. Entonces, vemos que es un derecho la tecnología y es un derecho universal. Artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Ojo en eso. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas y niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Identidades, medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos. Estos 3 artículos que yo nombro, para mí son importantes de nombrar porque nos habla sobre los derechos que nosotros tenemos. Vemos que un artículo nos habla sobre el acceso universal a las tecnologías, otro artículo nos habla sobre el derecho a no ser discriminados, solo quizás porque somos diferentes a otras personas. Y acá el derecho, en el artículo 66, nos habla sobre los derechos de la integridad personal. Ahora, dejando a un lado, por así decirlo, ya la Constitución, donde se nos habla sobre nuestros derechos, nos vamos al Código Orgánico Penal, que es la contraparte. ¿Qué significa eso? Que esto es la sanción que se da si es que las personas no hacen lo que tienen que hacer, si comienzan a socavar nuestros derechos. Artículo 178, violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intersecte, examine, retenga, grave, estos son verbos rectores, reproduzca, difunde o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservas de otras personas por cualquier medio, o sea, medio tecnológico podemos ver, serán sancionadas con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para personas que divulguen grabaciones de audio y video en las que se interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Como vemos, este artículo es violación a la intimidad. Si tú haces esto de difundir, de grabar, de retener, examinar, todos estos verbos rectores que acabo de nombrar, viene aquí la consecuencia. Aquí se será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es muy bueno entender que la ley sí responde si es que se nos son vulnerados nuestros derechos. Análisis doctrinal. En la violencia digital, de género digital, existen algunas formas de discriminación que será lo mejor poder abordar. Es muy bueno abordar este tema para poder entender mejor, ¿no? ¿Qué es? El acoso, el acoso, la explotación, abuso y agresiones que producen el uso de las redes sociales, uso de mensajes de texto. Vemos que, por desgracia, estos dispositivos los que más tienen en posesión son los jóvenes. Los celulares, lo que son las tablets, incluso las laptops. Y este tipo de violencia, ¿a quiénes son los que más afectan? A los jóvenes, mujeres, niños. Ellos son los más vulnerables en este tipo de problemas. Queriendo así destacar que estos tipos de violencia antes mencionados se convierten ya en acoso cibernético, donde los jóvenes sufren grandes abusos y desconfianza con su alrededor, y esto empeora aún más
en el periodo de la escuela, colegio, inclusive universidad, por algo se llaman a los jóvenes grupo de atención prioritaria. Son personas, los jóvenes son personas que se están desarrollando, son personas que quizás son más, de hecho son más vulnerables a ciertas cosas. Quizás esto, y no es quizás, se ha visto por medio de investigación que el hecho de que ellos sufran este tipo de problemas, este tipo de vulneración de sus derechos, trae una consecuencia en el que no es un ambiente agradable en el que se están desarrollando, no pueden desarrollar sus habilidades con confianza, no pueden desarrollar sus habilidades de manera de que, ok, lo que lo voy a hacer, no se me van a burlar, no voy a ser víctima de bullying, no voy a ser víctima de quizás un tipo de acoso, ¿ya? ¿Y qué es y por qué esto es importante destacar? Porque esto infringe el artículo 66, literal 5, en el que dice, el artículo 66 dice, se reconoce y garantiza a las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones y los derechos de los demás. O sea, es un derecho del libre desarrollo, es un derecho, el sentirte libre, el sentirte que puedes hablar, exponerte, sin que se te vaya a burlar, sin que haya una represalia en contra tuya. Los jóvenes de nuestro país son un ente vulnerable, eso lo tenemos muy claro. Son personas que se están desarrollando, los jóvenes están en constante desarrollo. Su cerebro sigue aprendiendo, su cerebro sigue aprendiendo a vivir. Entre eso, sus habilidades y sus espíritus se están asentando y formando. Los jóvenes recién están cogiendo rumbo, recién se puede decir que ellos entienden qué es lo que quieren, recién van a aprender qué es lo que desean. Entonces, el hecho de que ellos sufran este tipo de atentados contra su libertad de expresión, su libertad de libre desarrollo, dados y garantizados por nuestra Constitución, hace que estos jóvenes no tengan las libertades suficientes para su desarrollo, para que sean libres al poder equivocarse, libres al poder tomar decisiones. Esto es un corcho para ellos. Yo creería que es bueno a nuestros jóvenes enseñarles que el acceso a la información y a las redes sociales y la frecuencia con la que ellos lo van a hacer tiene que ser quizás limitada. Quizás enseñarles que existen delitos que ellos que se pueden cometer en contra suya, porque el problema de los jóvenes es que al ser vulnerables incluso ellos piensan que ellos están haciendo mal, no ven que el agresor es el culpable, porque obviamente al agresor ser mayor pueden llegar a manipular la mente de los jóvenes. Entonces es bueno enseñarles los delitos que estos pueden llegar a encontrarse si es que están en redes sociales y que hay represalias si es que se llegan a cometer estos delitos. Reconocer que los derechos constitucionales son para todos y deben ser aplicados a todos. Que el ámbito penal será bueno, pero que quizás debemos de mejorar con cargas más punibles, pero obviamente para ello es necesario realizar una investigación más profunda. Y necesitamos normas más claras. Para mí necesitamos normas en las que el accionar, el delito, no solamente caiga de manera perfecta para que sea delito, el accionar sea delito, sino que estar un poco más como que abiertos a qué tipos de accionares son hechos con dolo, las consecuencias aún más punibles, para que al menos de esa manera el agresor sepa de las consecuencias de su mal accionar o proceder. Entonces aquí termino mi video del día de hoy, espero les haya gustado y muchas gracias por ver.